La historia de la fotografía en Chile corresponde a un momento de irrupción de la modernidad en un país periférico. La modernidad significa, por un lado, la adquisición de un saber científico, que sería la visión positivista con la cual la fotografía viene aparejada, y por otro lado significa asumir una serie de procesos de configuración identitaria en un país que se está reformulando en el siglo XIX. Si pensamos que Chile alcanza su independencia solamente hacia 1817 y la fotografía está llegando en la década del 41, 1841, estamos hablando de un pequeño proceso, un pequeño periodo entre, por un lado, que todo el mundo o que el universo cultural era exclusivamente escritural, lo que se llamaba la República de las Letras, para pasar a este nuevo dominio de la modernidad que sería el mundo visual, donde la fotografía es evidentemente la marca más notoria. Ahora, como estamos en procesos muy incipientes, la modernidad que se construye en Chile de una u otra manera tiene que ver, por un lado, con asumir algunos rasgos de los estilos internacionales, particularmente el estilo europeo, del cual la élite era muy permeable al momento de articular sus discursos de apropiación y de identidad. Pero posteriormente lo interesante es que este vehículo nimio, sin importancia, que es la fotografía, se constituye para muchos grupos sociales en fuente de recreación y de mitología de sus propios idearios culturales. Entonces, por eso mismo, la modernidad fundante en la cual se gesta la apropiación fotográfica es pasado los primeros procesos fotográficos propiamente tal, es decir, daguerrotipos, ambrotipos, que son los procesos un poco que la élite coopta de manera directa, para hacia 1870, cuando comienza también un nuevo periodo de instalación cultural con los ideales liberales en Chile, la fotografía comienza a recorrer la geografía, a instalarse en aquellos lugares donde justamente no hay conciencia de modernidad y entonces se transforma en un catalizador y en una estructura de reflexión regional. Entonces, por lo mismo, esta modernidad asume fases que yo he tratado un poco de organizarla. Va a salir publicado en un libro, así que en realidad está como una etapa ya productiva, que tiene que ver con la fotografía en torno a lo que es la Guerra del Pacífico. Ahí alcanza particularmente un grado alto por varias razones. Por el mismo conflicto, porque al definir una guerra uno se tiene que autodefinir frente al enemigo, es decir, frente a lo externo, y porque además se da coincidentemente con la generación de un grupo de primeras fotógrafas, que eso también es inédito. Y entonces es interesante porque hacia 1879, o sea, entre el 70 y el 80, 1880, vamos a tener una maduración de esta fotografía y en ese sentido vamos a tener ya la construcción de discursos visuales más allá de la práctica habitual en el siglo XIX del consumo fotográfico. Y entonces pasamos de esta fotografía como testimonio histórico, un poco continuando la cooptación que la élite tenía de la cultura europea, hasta fotografía apropiada, que comienza a dar cuenta de estos lugares distantes, de estos lugares que necesitaban también construir su propia memoria visual. Y en ese sentido, la fotografía se constituye a partir de la modernidad en el siglo XIX como una de las marcas más preclaras de la identidad nacional en contexto de que la nación se está construyendo. Bueno,
los esfuerzos apuntan a que efectivamente se puede construir una gran historia. Lo primero que había que hacer era establecer los grandes modelos culturales con los cuales la fotografía se establece, luego reconocer a los autores y autoras y finalmente formalizar una suerte como de mapeo o estructura que fuera dando cuerpo a esta historia de la fotografía. Yo creo que todos esos elementos ya están construidos. Y la dictadura, tú hablas particularmente, mucha gente habla como una ruptura, efectivamente hay un golpe estético que uno no puede dejar de obviar, pero curiosamente para el caso de la fotografía significa también un momento muy interesante de recuperación de su sentido original. Y con esto me refiero a lo siguiente. La fotografía cuando el siglo XIX se instala para dar testimonio del proceso de un país. Y cuando los autores y autoras de la AFI se instalan en momentos de tensión cultural con la dictadura, hacen lo mismo. ¿Te fijas? Es una suerte de renovación epistemológica de este deseo de plasmar desde el testimonio la construcción de un país. En el siglo XIX, la construcción de la nación. En el siglo XX, la construcción de la democracia, como gran proyecto posible. Entonces, a mi modo de ver, la fotografía asume un poco esta máxima caracterizada por esta multiplicidad de mirada sobre la realidad. Porque hoy día ya tenemos una multiplicidad que lo interesante es que nos permite, por un lado, pensar etapas, formular hipótesis y, sobre todo, darle un rol protagónico a la fotografía dentro de la construcción cultural chilena. He hecho 16 libros sobre fotografía chilena y en el fondo lo que me interesa es ir recabando esa información para solidificar una mirada de conjunto y de amplitud sobre este medio, digamos, que no lo circunscribe exclusivamente al mundo histórico, sino que a mí me interesan los diálogos con el mundo de lo visual, por ejemplo, me interesan los diálogos con el mundo de la performance, me interesan los diálogos con el mundo del cine, ¿te fijas? Con la misma pintura, con los grupos culturales, es decir, en el fondo, cómo la fotografía se transforma en catalizador de un espectro cultural que es factible visualizar a partir de sus imágenes. Claro que hay una tradición chilena de representación, hay personajes que son manifestaciones de esa representación y hay heterogeneidad de miradas sobre eso. Yo creo que lo interesante ha sido la amplitud de horizontes que se ha gestado a partir de la imagen fotográfica, que no ha quedado restringido a un aspecto exclusivamente formal, sino que cada cierto tiempo se descubren autores que piensan un poco así como a lo Virginia Woolf del cuarto propio. Y esa originalidad de mirar la realidad le entrega una dinámica, a mi modo de ver, bien apasionante en la fotografía, a diferencia de otras instancias que se han quedado un poco estancadas en la construcción visual. Me refiero al grabado, me refiero a la misma pintura, me refiero incluso a la música. Entonces aquí es necesario como ampliar las perspectivas e ir reconociendo dentro de los jóvenes actuales y sobre todo en los fotógrafos de provincia, que ese es otro universo que no tiene nada que ver con las visiones del centro, marcas culturales muy precisas que lo único que hacen es nutrir y solidificar la fotografía. Ya hubo un curso de historia de la fotografía chilena y lo que yo hago en el fondo es dar una visión diacrónica de lo que ha sido la historia de la fotografía, pero al mismo tiempo me interesa así hacer ciertos cortes sincrónicos con autores que van de una u otra manera dando nuevas estructuras
visuales y cognitivas. Y entonces, por lo mismo, estoy muy interesado en el trabajo de los jóvenes. Me interesa, yo visualizo mucho los blogs, visualizo todos los medios, por más precarios que sean, porque me da la temperatura que la fotografía tiene y sobre todo los saca de estos universos tan formal y sacralizado del circuito de la historia del arte, el circuito de exhibición clásico en Santiago. Me interesa lo que ocurre en provincia, me interesa lo que ocurre en el exilio de chilenos, ya en la diáspora, en cualquier lado. Me interesan los diálogos de los jóvenes con los mayores, me interesa evidente también recuperar los patrimonios olvidados. Y yo tengo la suerte que se acercan muchas personas a mí y me piden libros de sus familiares, de sus amigos que encontraron. Entonces tengo la suerte de estar constantemente publicando. Ahora vienen 2 libros más sobre 2 autores del siglo XX y que en el fondo me permiten a mí hacer los ejercicios escriturales y también de análisis estético sobre la obra fotográfica. A ver, yo creo que hay muchas marcas. Evidentemente el hito de la fotografía industrial es uno de los hitos, pero yo creo que el fotoreporterismo de la década del 50 es una gran marca, o sea, porque ahí tenemos a 2 autores que son fundamentales, Marco Chamude y Sergio Larraín, y eso es sin duda el periodo de gloria del documentalismo, porque el documentalismo termina siendo finalmente una suerte como de gran discurso especulativo sobre la realidad, que cuando se han hecho los coloquios internacionales de la fotografía latinoamericana, se vuelve al mismo tema. O sea, para decirte cómo de una u otra manera en Latinoamérica el documentar la realidad se transforma en una acción política y al mismo tiempo una acción vivencial. Pero evidentemente todos los otros elementos, o sea, la fotografía, por ejemplo, artística, que a mí me interesa mucho, que la desarrolló con una gran fuerza el Fotocine Club desde la década del 30 hacia adelante, donde hay grandes representantes hasta el día de hoy, a la Luz, Gertrudis de Mose, hasta gente relativamente reciente que está ahí en torno al Fotocine Club, siguiendo un poco su lineamiento. Está la fotografía de prensa, que es otro mundo, y que también es importante. Y está la fotografía de vanguardia. No olvidemos que hay también en la década del 20 y el 30 un gran ejercicio de muchos autores por encontrar a partir de la fotografía los recursos que posibiliten abrir la imaginación hacia estos mundos inconscientes, estos universos de juego, de azares y todas estas cosas que las vanguardias andan... porque no tiene el rasgo alemán dramático. Estamos en un país joven, entonces tal rasgo, y además no viene de la guerra, es un país joven que se está construyendo, entonces está hablando la vanguardia siempre de este nuevo hombre que se crea, de esta nueva humanidad que se está creando. Y ahí dialoga muy bien la poesía con la imagen fotográfica. O sea, hay una importante cantidad de revistas entre 1910 y 1940, por ejemplo, donde la fotografía cumple un rol muy importante en el desarrollo artístico general. Tenemos también fotografía en el siglo XIX, todas las renovaciones del estudio fotográfico, que también es importante. Todo lo que significa la fotografía intimista y privada, que también es otro mundo que se está redescubriendo con los álbumes privados. Y tenemos, por supuesto, yo nunca olvido los primeros trabajos en daguerrotipo, en ambrotipo, en estos procesos benjaminianos, ¿cierto?, auráticos, donde está presente un mundo maravillosamente detenido. Es un mundo limitado porque es la élite, no son todos, pero no obstante ahí también hay una marca, te fijas, en el retrato fotográfico, que hasta el día de hoy se nota en general cuando a uno le sacan una foto. Entonces, la cantidad de géneros representacionales fotográficos son muchos.
Claro que sí. Lo que pasa es que ahí hay un tema que hay que, de una u otra manera, continuar. Descubrí por casualidad la primera fotógrafa chilena, que es Teresa Carballo, de Elizalde, del siglo XIX, y empezamos a partir de ahí a hacer una indagación en revistas, en diarios personales, y encontramos cerca de 35 fotógrafas entre 1880 y 1920. O sea, estoy hablando de una cosa muy temprana. Eso nos dio de inmediato luces sobre lo que podría ser la continuación. Ahora, cuando me interesaron las fotógrafas de la década de los 80 y los 90, a propósito de la AFI, que es una de las instancias, me interesaron porque yo encontraba que la construcción discursiva de las mujeres obedecía a otros cánones que los hombres. O sea, había marcas propias como, por ejemplo, lo que significa el mundo de la infancia, que los hombres en general no lo habían considerado. Había marcas interesantes sobre lo que significaba el juego, sobre lo que significaba el espacio íntimo. Entonces, a partir de ahí fui trabajando con algunas autoras que son particularmente interesantes, como tú mencionaste, a Leonora Vicuña, que yo encuentro que es una de las joyas que tiene la fotografía chilena. Lo mismo a Mariana Macio. Mariana Macio es un personaje fabuloso en la recreación patrimonial, en la armonía y en la deconstrucción de una nueva fotografía. Yo creo que uno de los grandes proyectos inéditos en este país es hacerle un gran libro a la Mariana, porque ella es de una generosidad y ha sido además de una templanza para continuar el trabajo de manera individual y en la provincia, que es otro elemento interesante. Bueno, el trabajo de Julia Toro, por nombrar así como 3 personas que están aquí en estos momentos que se me ocurren, pero ayer, el jueves, se inauguró una exposición de una chica joven, Jagger, en la estación Mapocho. Es decir, esta Teresa Arana, que yo la encuentro fabulosa, una persona muy joven. Es decir, hay un grupo de fotógrafas para el grueso público muy desconocida que hay que apoyar, que hay que investigar, y porque evidentemente están formulando de una manera original y apasionada la visión contemporánea de Chile. Entonces, me parece que ahí hay una sensibilidad que hay que rescatar. Porque me parece que hay un logro de autenticidad y sobre todo de creación parsimoniosa, sin estridencia, al revés, es más bien intimista y personal. Bueno, trabaja más el tema del archivo porque los archivos son de reciente data. O sea, no estamos hablando de que este país haya construido ya en el 19 archivos, ¿te fijas? Entonces, eso es un tema. O sea, se transformó el archivo a partir de la década de los 80 en una gran necesidad. Y felizmente se fueron construyendo en diversos lugares, Biblioteca Nacional, museos públicos, museos históricos y museos privados, la necesidad de articular estos corpus que tenían dispersos y que necesitan evidentemente conservación preventiva. Entonces había que tomar esa medida y se hizo. Pero a eso se le tiene que agregar que la dictadura militar fue un golpe tan duro a la cultura chilena que de inmediato vino el concepto memoria. Ahora, la memoria no es solamente la dictadura, porque aquí la dictadura corresponde a la memoria corta, de corto plazo, pero evidentemente hay que pensar en la memoria de largo plazo, en la memoria de este medio, sin mayor importancia aparentemente en el mundo cultural, pero que sí tiene a nuestro modo de ver, digamos, una destacada participación, como en la fotografía. Entonces, ahí en ese sentido la memoria, ¿cierto?, la veo más bien una perspectiva diacrónica más que una perspectiva coyuntural. Ligada, por supuesto, a la dictadura, que es un tema que nosotros hemos trabajado con un colega, ¿cierto?, Luis Razón, hicimos el golpe estético, y que, de cierto modo, yo con la contribución del libro La AFI, con otros libros, he ido de una u otra manera trabajando, pero a mí me interesa, junto con esa historia traumática, porque además corresponde a mi vivencia
digamos, de niño y de joven en dictadura, me interesa la otra historia, la gran historia, la gran historia que hay que construir, donde estén todas las matrices culturales participando y sobre todo donde el elemento más importante sea el diálogo entre la fotografía y los diversos aspectos que componen este país. Porque evidentemente yo no quiero hacer un fascismo cultural con que la fotografía lo define todo, porque eso sería una perogrullada, digamos, demasiado ridícula. Quiero decir que la fotografía ha contribuido al autoconocimiento de este país porque ha sido auténtica muchas veces, porque ha traspasado exclusivamente esa línea de documentar y porque ha sido de una otra manera también una suerte como de salida de sí de numerosas conciencias que han buscado un medio de expresión que los satisfaga. Entonces, la fotografía como medio de expresión, la fotografía como articulador de un mensaje, en la fotografía como constituyente de un imaginario y finalmente la fotografía como una marca cultural. Creo que hay que rescatar a numerosos autores. Hay autores que a mí me encantan y que siento que hay que hacerle una retrospectiva importante. Muchos de la AFI, hay muchos autores de la AFI que me parecen destacados. Yo he tratado de ir por los bordes, por ejemplo, por eso trabajé con Lucho Prieto, que es un personaje fascinante de la AFI. Y que justamente no es del personaje que todo el mundo reconoce la AFI, es un personaje outsider del núcleo, digamos, configurador. Pero hay un montón de autores que a mí me interesa de la AFI, sobre todo mujeres, me interesan jóvenes de 40 años más o menos, que están trabajando en distintos lugares, me interesan algunos fotógrafos de provincia, como te contaba. En este momento estoy interesado en fotógrafos de Copiapó y fotógrafos de Arica. Y también estoy recuperando una memoria que tiene que ver con, mis intereses particulares tienen que ver con vanguardias y lugares emblemáticos. Por ejemplo, la participación de algunos fotógrafos en las vanguardias de Nueva York y de París. Me interesa el concepto de la vanguardia y cómo esos fotógrafos o cómo esos autores se relacionaron con esa vanguardia. Porque de ahí de una otra manera se nutren, te fijas, elementos y resabios culturales renovadores de la fotografía. Pero es un proyecto que estoy desarrollando a largo plazo porque ahora estoy obsesivo por algunos fotógrafos del Fotocine Club que van a salir los libros. Y estoy trabajando también en relación fotógrafo-escultor con el trabajo de Humberto Nilo, que es uno de los fotógrafos y escultores importantes de Chile. Bueno, yo creo que las diferencias es que en Chile se ha solidificado un corpus teórico, se ha patrimonializado el tema del archivo, que yo creo que es importante, y es necesario ahora realizar investigaciones, digamos, de carácter monográfica. Por ejemplo, sobre tarjetas postales, por decirte un tema que a mí me apasiona. Entonces hay que investigar el tema de las tarjetas postales porque ya en sí es un solo proyecto. Hay que investigar a propósito de la fotografía industrial la variedad de autores que desarrollaron fotografía industrial porque Chile se estaba reconstruyendo entre tanto terremoto. Piensa tú la cantidad de terremotos, el terremoto de Chillán del año 39, el terremoto de Valparaíso del año 1906. Después de cada terremoto hay una mega infraestructura de obras públicas y que evidentemente hace reformular la fotografía industrial. Entonces hay autores muy diversos y bueno, a mí me interesa. Yo por lo pronto yo creo que lo más inmediato, así como y mega proyecto que sale el próximo año, que va a ser este libro de historia de la fotografía chilena y que a mí me permitirá así como ya descansar porque yo siento que también además uno cumple etapas y yo me quiero dedicar también a otras cosas. Me interesa ampliar el espectro más que cerrarlo.
Bueno, primero no hay crítica, eso digámoslo, entonces necesita espacio. Espacio donde pueda mostrar, digamos, sus reflexiones críticas. Segundo, necesita un espacio propio, una suerte de museo donde se puedan generar todas estas discusiones. Tercero, se necesita que haya premios nacionales de fotografía. Cuarto, se necesita también que se constituyan premios a los méritos, sobre todo en los fotógrafos viejos. Y sexto, que apoyen al tema de la jubilación de los fotógrafos. Yo creo que es un tema que no hay que eludir y que es un tema que como país debemos afrontar. ¿Qué pasa con nuestros artistas y la precariedad en que quedan después, ¿cierto?, cuando ya no pueden ejercer su oficio? Entonces ahí siento que hay que crear la instancia, en este caso de diálogo político, con las autoridades, para que al autor se le reconozca, ¿cierto?, la trayectoria y que esa trayectoria se considere también como parte del trabajo invertido, porque al final ellos trabajan con la sensibilidad y reciben poca retribución. La idea era hacer una mega exposición que diera cuenta de las obsesiones que uno tiene, porque al final son las obsesiones del curador. Y yo siempre he tenido obsesiones con el tema de los mitos y las heridas de este país. Entonces, mi lectura vino curiosamente de la literatura, de la obra Hijo de Ladrón, de Manuel Rojas, que es un referente a mi modo de ver, porque además yo lo leí cuando era muy niño, o sea, yo tenía 10 años y leo ese libro, y habla de un tema que a mí me apasionó siempre y que me apasiona hasta el día de hoy: cuáles son las heridas del país y cómo esas heridas no se asumen, no se entienden y se quedan abiertas. Y cuando las heridas quedan abiertas, el país no sana. Entonces, a partir de ahí se fue formulando esta suerte como de visión general, donde traté de integrar a la mayoría de los autores interesados y que a mí me apasionan, con los cuales yo dialogo, de algunos que yo he escrito libros, otros que sí me interesa escribir, invitándolos a participar en esta empresa que es muy heterogénea, que es muy variada y que no pretende dar ninguna conclusión, sino más bien constituir preguntas. Y las preguntas apuntaban al tema de la identidad, al tema de la belleza de los chilenos, al tema de dónde radican las identidades nacionales, al tema de la importancia del paisaje, de la religiosidad, del mundo de la catástrofe. Bueno, en general, a partir de ahí y del diálogo que tenemos de manera muy poderosa con la muerte. Porque este es un país que debe asumir su pasado precolombino, donde el tema de relación con la muerte asume un protagonismo que la modernidad no ha logrado ocultar. Entonces, esas eran mis preocupaciones y fue interesante el ejercicio y bueno, y a partir de ahí me permite a mí constituir discursividades evidentemente de diálogos con el rostro de Chile, por supuesto, pero también con la familia del hombre, que yo la vi en Luxemburgo, ¿cierto? Y que evidentemente es el granito de la fotografía. Y entonces es hacer una suerte como de ópera prima, pero al mismo tiempo una ópera que tratara de indagar en las marcas de este país. A ver, es que no hablamos de una identidad, hablamos de identidades. Yo creo que estoy de acuerdo contigo que los países hoy día no pueden acoplarse a un concepto de una identidad única y absoluta. Eso me parece, digamos, innecesario, digamos, comentarlo, pero porque yo parto de que hay muchas identidades y que en la medida de que hayan grupos con identidades, esas identidades se conforman parte de la identidad nacional. Entonces, a mí me interesa indagar sobre esas identidades dispersas. Porque no es lo mismo la identidad del santiaguino respecto a la identidad, a propósito de lo que hablábamos de gente de Valparaíso, gente del norte, etc. El paisaje cambia, la geografía cambia y la humanidad y sensibilidad también cambian. Pero lo interesante es que, no obstante eso, hay elementos que nos unen. Por ejemplo,
Un chileno, curiosamente, lo primero que realiza cuando dibuja un paisaje va a ser la cordillera. Y ahí está la marca. Ahí está la marca cultural con la cual nosotros construimos nuestra identidad. Entonces, son elementos dispersos, elementos diversos, muchos mitos. Por lo mismo me interesa el tema de los mitos. O sea, hay muchas verdades asumidas como verdaderas, pero que en realidad no son verdades, son simples supuestos. Entonces es necesario, a partir de ahí, comenzar a investigar, a desarrollar hipótesis y a formularla o a contrastarla, digamos, porque aquí no estamos jugando a ganador, estamos jugando en la autentificación del conocimiento. Entonces, frente a eso, se hace necesario, digamos, recabar información, digamos, ampliar el espectro de construcción visual y sobre todo, digamos, dar cuenta de estas sensibilidades que han creado autoras y autores para de una otra manera establecer el peso de la fotografía. Mira, yo creo que lo interesante acá es que lo que se necesita hoy día es investigación. O sea, si tú me preguntas qué se necesita, investigación. Multiplicar las posibilidades de ingreso a esta suerte de cultura nacional. Porque estas identidades emergen en la medida de que uno vaya construyendo discursividades sobre estos universos, digamos, que funcionan de manera paralela. Y ahí uno se va dando cuenta cómo el elemento precolombino es algo persistente. Y es persistente, o sea, nosotros hemos querido blanquearnos siempre, porque es una obsesión de la élite, ¿te fijas? Y como yo pertenezco a la élite intelectual, que evidentemente es retributaria de la élite original, siempre quiere blanquearse y quiere ser europea. Pero en realidad lo que uno debería hacer es más que ir hacia Europa, es ir a la provincia. Es ir a Santiago, cerquita, y empezar a conversar con las personas y uno empieza a encontrar historias maravillosas donde ahí uno entiende a Bolaño. O sea, a propósito de la revolución argumental. O sea, Bolaño define Latinoamérica como un gran manicomio de Europa. Con vista al Louvre, dice, pero manicomio al fin y al cabo. Y entonces en esta suerte de descontrol, ¿cierto?, de irracionalidades, entre comillas, mirado de la perspectiva europea, pero racionalidades naturalizadas en Latinoamérica, uno va vislumbrando estas utopías que se han construido. Y se han construido utopías a partir de pensamientos orgánicos, ya sea de personas, ya sea de autoridades, ya sea de comunidades, ya sea de colectivos, de artistas. Entonces, en la medida que uno vaya constituyendo estas utopías, vaya horadando las marcas de esta utopía en la cultura nacional, uno va a lograr, digamos, permear y dar cuenta de este mundo riquísimo, original, y testimonial con el cual estamos dialogando. Frente a los embates de una modernidad que lo único que quiere es transformarnos en productos universales sin marca, yo creo que tenemos anclas, y las anclas tienen que ver con las imágenes, con ciertas palabras, con ciertas historias y sobre todo con una vida que se planifica y que uno tiene que estar atento como investigador. Yo soy una persona comprometida con esa dignidad presente en ese suelo, en esa tierra que yo la he escuchado cantar. Y eso es lo que me interesa dar cuenta. Bueno, evidentemente que nosotros no podemos estar ajenos a esta realidad latinoamericana. Ahora, yo creo que cuando nosotros pensamos en lo latinoamericano, y eso lo he reflexionado bastante bien, creo que deberíamos pensarlo de una manera del cono sur.
Pues yo creo que en el Cono Sur sí tenemos una marca, a pesar de la diferencia idiomática que tenemos con Brasil. Ya, a mí que me toca mucho viajar a Brasil a dar conferencias, hay un espíritu común, hay puentes connaturales. Y entonces hay que aprovechar esas historias andinas, esas historias selváticas, esas historias patagónicas, que nos hacen comunitarios y que en realidad nos anteceden a los estados nacionales del siglo XIX. Porque hay una hermandad así originaria. Y en ese sentido me parece bien ampliar la mirada. Ahora, para eso, para ampliar la mirada, hay que construir estas historias originales de cada país para que después se construya, entre muchos, estas historias, digamos, más focalizadas en lo regional.